El ciudadano se encuentra en este momento con Luis Pardo Sáenz. Él es el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Él es chileno y se encuentra justamente aquí en la capital ecuatoriana. Se ha reunido con el secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, el doctor Fernando Alvarado, y queremos conocer algunos detalles de este importante diálogo. Bienvenido al Ecuador. ¿Qué se habló? ¿Qué se llegó? Bueno, en primer lugar fue una reunión muy grata donde pudimos intercambiar opiniones, desde visiones y opiniones distintas y en algunos sentidos contrapuestas, pero fue muy interesante. Le expresé al ministro nuestra preocupación respecto, por una parte, de lo que es la tramitación próxima de la ley de contenidos que está ingresando a la Asamblea Nacional, respecto de algunos aspectos que hemos conocido de esa ley y que nos mueven a preocupación, y también sobre la situación general de libertad de expresión en el Ecuador. Analizamos lo que es el clima y el lenguaje público que se está utilizando, nuestra preocupación por específicamente el caso de Teleamazonas en cuanto a los anuncios que se han hecho de sanciones para ese canal, y como ya dije, tuvimos una muy grata conversación en torno a todos estos temas. Él me expuso todos sus planteamientos, yo los míos, y creo que vamos a seguir conversando. Recordemos que el 1 de septiembre usted hizo algunas declaraciones en donde se puntualizaba sobre el gobierno del presidente Rafael Correa, sí, y esta circunstancia complicada para la libertad de expresión en el Ecuador. ¿Cómo se analizó ese tema? Bueno, como ya dije, el secretario Fernando Alvarado expuso muy detalladamente sus planteamientos, que son los planteamientos del gobierno. Él tiene algunas críticas que son por lo demás válidas para los medios de comunicación ecuatorianos. Nuestro punto es más bien de principios. A nosotros nos parece que hay un bien superior a cautelar, que es la libertad de expresión, que es la capacidad que deben tener los medios para fiscalizar, investigar y entregar a la opinión pública visiones críticas, y que en la medida que haya competencia y que haya diversidad de medios, es el público quien puede elegir y seleccionar y formarse su propia opinión. El ministro, por su parte, muy legítimamente tiene una visión distinta en esto, y él piensa que es necesaria una mayor regulación respecto de los contenidos de los medios, y en ese plano es en el cual pensamos que vamos a poder seguir conversando, de manera que la ley que está ingresándose pueda ser perfeccionada, buscando, no sé si armonizar las dos visiones, pero generando por lo menos los menores reparos desde el punto de vista nuestro en el sentido de la libertad editorial de los medios. Usted se sigue sosteniendo con el criterio de que el pronóstico para Ecuador es caótico como el de Venezuela o menos caótico como el de Venezuela. A ver, yo quisiera, y en aras precisamente de un diálogo que espero que sea constructivo, obviar los adjetivos. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela. Creo, sin embargo, que la situación de Venezuela tiene diferencias respecto a la del Ecuador. ¿Sustanciales diferencias? Yo creo que pueden llegar a ser sustanciales en la medida que efectivamente, por ejemplo, los procesos que se siga en Ecuador respecto de algunos medios se atengan al debido proceso. Eso podría ser una diferencia muy sustancial respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero básicamente lo que nos preocupa, y en eso fuimos recíprocamente muy francos, lo que a nosotros nos preocupa es que detrás de estos problemas hay una visión de la libertad de expresión y la democracia que es divergente, y en ese sentido fueron mis críticas al comparar, digamos, la situación ecuatoriana con la situación venezolana, en el sentido que hay una visión compartida en ese sentido de sociedad. Ahora Ecuador, al igual que otros países, Ecuador, por ejemplo, tiene la experiencia única en este gobierno con la creación de medios públicos, que no existía antes. Entonces la circunstancia y la oferta de información ahora es diferente. Bueno, precisamente sin nosotros compartir necesariamente la necesidad de que existan una determinada cantidad de medios públicos, nosotros pensamos que es legítimo que existan medios públicos en la medida que sean efectivamente públicos, es decir, que sean independientes de la autoridad administrativa de turno, que respondan a todas las visiones de la sociedad que están en juego y que no sean instrumentalizados por nadie, ni por privados, ni por políticos, ni por el Ejecutivo en ninguna dirección. Manejados por la sociedad. Manejados por la sociedad. Pero en la medida que existan medios públicos es un argumento que avala más aún nuestra postura en el sentido de que no debiera, habiendo suficientes espacios para que todos
expresen sus puntos de vista, no debiesen haber mayores restricciones a los medios privados en términos de lo que se plantea en la nueva ley que se está discutiendo. Y ese es el punto en el cual creo que tenemos que seguir conversando y que yo valoro mucho que el ministro nos haya recibido y que hayamos podido sostener esta conversación. En algunos países como Venezuela, como Argentina, como Ecuador, como Bolivia, se discute la nueva ley de comunicación. ¿Usted ve esto como coincidencia? ¿Usted ve esto como necesidad particular de cada país? No, yo creo que hay efectivamente, y lo digo con mucho respeto, hay una visión ideológica detrás de todas estas iniciativas, que como toda visión ideológica es legítima, y igualmente legítima es nuestra posición de discrepar de esa visión, pero tal como le señalé al secretario Fernando Alvarado, nuestro rol no es político, nuestro rol se circunscribe al ámbito de la libertad de expresión, pero siendo la libertad de expresión un elemento esencial de la democracia, obviamente que se toca con aspectos políticos, que son los que queremos discutir con la mayor altura y con argumentos sólidos. Hemos incluso convenido en generar una instancia, un foro, un seminario en los próximos meses, ojalá en las próximas semanas, en las cuales estos mismos temas puedan seguir siendo debatidos. ¿Acá en Quito? Sí, acá en Ecuador, no sé si en Quito, pero acá en Ecuador. Los gobernantes también han visto la necesidad de una autocrítica de los medios privados como un asunto que es importante. Yo creo que eso es válido. Yo creo que es absolutamente válido que los medios privados sean autocríticos, es absolutamente válido que los medios privados sean criticados y que estemos todos en el juego del debate público. Lo que a nosotros no nos parece es que a ese juego democrático que es el debate se agreguen instancias de control administrativo, de sanciones, que pudiesen inclinar la balanza de ese debate, que tiene que ser lo más abierto y lo más libre para que sea, en definitiva, la ciudadanía la que pueda elegir y formarse su propia opinión. ¿Se va tranquilo de esta conversación? Me voy esperanzado en el sentido de que hemos abierto un camino de conversaciones que esperamos que, como dije, fructifique y contento como debe ser todo diálogo. El ser humano cuando dialoga y conversa puede superar muchos de los problemas y se pueden acercar las posiciones y eso espero que se haya producido hoy día. Precisamente la Asociación Internacional de Radiodifusión, ¿a cuántos medios representa? ¿Cómo es? Nosotros representamos alrededor de 17.000 medios de las tres Américas, Europa y Asia, pero somos fundamentalmente una asociación de asociaciones. Nuestra estructura básica son las asociaciones gremiales de nuestros países, que a su vez son representativas de toda una gran diversidad de medios. No somos, como a veces se ha dicho por ahí, representantes solo de ciertos medios grandes. La inmensa mayoría, exacto, la inmensa mayoría de nuestros medios son socios de nuestras asociaciones, son medios regionales, medios locales en cada uno de nuestros países, que vemos, como digo, el tema de la radiodifusión privada y libre como un aporte a la democracia en toda la diversidad y toda la pluralidad que ello significa. ¿Tienen vínculo con la CIP? Son una asociación hermana en el sentido de que pertenecemos a un ámbito común, tenemos intereses comunes, pero no tenemos ninguna vinculación más allá de compartir algunos principios. Entonces digamos que fue una conversación fructífera que va a tener más diálogos más adelante. Yo espero que sí. Y que pese a las diferencias existe el criterio de caminar juntos en la defensa de la libertad de expresión. Existe el criterio de actuar lealmente, de decir con franqueza lo que cada uno piensa y de generar las mejores condiciones para que en este caso puntual, que es el proceso legislativo en Ecuador, pueda contar con nuestro aporte y podamos profundizar este diálogo que hemos iniciado. ¿Van a enviar alguna propuesta? No tenemos todavía claro lo que vamos a hacer, tenemos que conversar además con nuestros socios locales, pero yo valoro mucho, como dije, que hayamos tenido esta conversación. Finalmente, ¿va a presentar esta conversación en el encuentro que van a tener en los próximos días? Por supuesto, nosotros somos además una asociación por esencia transparente y que tenemos que dar cuenta a todos nuestros asociados y en los mismos términos que hemos hablado en esta entrevista, yo voy a dar cuenta a la asamblea próximamente en Brasilia. Muy gentil, muchas gracias por atendernos. Luis Pardo Sáenz, él es presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, tuvo una conversación fructífera, como hemos escuchado, con el secretario de Prensa del Gobierno Nacional, doctor Fernando Alvarado, y se avecina en las próximas semanas un encuentro internacional o un taller o seminario que servirá mucho para justamente dialogar sobre este tema, la libertad de expresión aquí en el Ecuador.